¿Ese fue el que pasaste por aquí ahorita? Le acabo de pasar al grupo dos textos, uno bastante extenso, que se llama Teoría y Técnica del Cuento, de Enrique Anderson Imber, que es una maravilla porque Enrique Anderson Imber, bueno, analiza la historia del cuento, la historia de los términos, es un erudito realmente en teoría literaria. Y de allí, la próxima semana, vamos a estar trabajando el personaje. Entonces les voy a pedir que lean el capítulo del personaje, del personaje del narrador, de Enrique Anderson Imber, para que trabajemos con el narrador la semana próxima. Pero hoy quería definir lo que es el cuento. Allí en ese libro, Enrique Anderson Imber hace unas definiciones del cuento que son fabulosas y son muy técnicas, están bien sucintas. Pero yo la mejor definición de lo que es el cuento la he leído en este texto de Juan Bosch, que se llama Apuntes sobre el arte de escribir cuentos, que es muy famoso porque Juan Bosch, ustedes saben que fue un gran político. Juan Bosch es considerado el padre de la patria de República Dominicana, una cosa así. Es el fundador, por ejemplo, de los dos partidos políticos más grandes de República Dominicana. Fundó él los dos partidos. Fundó primero uno, que es el partido dominicano, el PDM y el PDL. El PDM es el Partido Dominicano Moderno, creo que es el Partido Dominicano Moderno, y el PDL, que fue el último, es el Partido de la Liberación Dominicana, de la Liberación Dominicana. Total, su partido, su gran partido, él funda también el Partido Comunista en República Dominicana. Es un líder que se opone a la invasión estadounidense. Ustedes saben que Estados Unidos, a raíz de las independencias de Cuba y de Puerto Rico, o de Inglaterra, de España, perdón, bueno, se mete en esa batalla Estados Unidos y se queda con Puerto Rico. También quería quedarse con Cuba y quería quedarse con República Dominicana. La diferencia es que los cubanos lograron a tiempo independizarse o ponerle los puntos sobre la I a los norteamericanos, y los dominicanos hicieron una guerra de independencia contra los Estados Unidos y lograron vencer a los norteamericanos dentro de... Entonces, de ese espíritu antiimperialista y un poco teniendo al enemigo muy cerca, porque hay que decir que República Dominicana está muy cerca de los Estados Unidos, igual que Cuba, que está ahí al ladito de Miami. El caso es que el hombre es derrocado en su primera presidencia, Juan Bosch, y es derrocado por Trujillo, el de la fiesta del chivo de Vargas Llosa, que era un enemigo acérrimo de Rómulo Betancourt. Entonces Rómulo Betancourt recibe en Venezuela a Juan Bosch, que es una especie de, no quiero decirlo, pero sonaría algo así como de un Edmundo González. Es decir, era una especie de presidente en el exilio. Entonces el hombre, además de ser un excelente político, de ser un hombre que luchó por la independencia de su país, también era un estupendo cuentista. Tiene un cuento que yo le recomiendo a todas luces, es uno de los mejores cuentos que yo he leído en mi vida. Se llama La Noche Buena de Concepción. Broma. Ya les voy a decir, se me olvidó el nombre. La Noche Buena de... Si no es Natividad, es Concepción. Creo que es Natividad. Juan Bosch. La Nochebuena de Encarnación Mendoza. Disculpen ese lapso. Es un cuento fabuloso, de principio a fin. Y es una evidencia de la maestría de la narración de Juan Bosch. Todos los cuentos de Juan Bosch están gratis. República Dominicana ha publicado todos los libros de Juan Bosch y se pueden conseguir en internet y su voz leyendo varios de sus cuentos. Entonces,
En el caso de que Betancur ya era presidente de Venezuela en su segundo mandato, después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, Betancur le hace un favor, digamos, a Juan Bosch y le paga para que venga a dictar una conferencia en el recién creado Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, en homenaje a Gallegos, que ya está acaba de fallecer, creo. Esta conferencia, o todavía no había fallecido Gallegos. Todavía. Esta conferencia es de 1960, si mal no recuerdo. Estaba vivo Gallegos. Se estaban haciendo actividades geniales porque se creaba el premio Rómulo Gallegos, que lo ganó García Márquez, que vive en Venezuela, y después antes lo ganó Vargas Llosa. Total, Venezuela era como un epicentro de acciones culturales muy interesantes, y esta conferencia es muy famosa porque en primera fila, escuchando al maestro Juan Bosch, estaba Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Guillermo, ¿cómo se llaman? El de aquí. ¿O no? No, el otro, Guillermo Meneses, que escribió la antología del cuento venezolano, a Miguel Otero Silva, es decir, estaban los grandes narradores del mundo latinoamericano rindiéndole reverencias a Juan Bosch. Entonces, esto no es un escrito, sino que es la transcripción de una charla, de una conferencia. Y por eso es tan interesante leerla en voz alta y analizarla. Entonces, vamos a leerla y la vamos comentando. Dice Juan Bosch, para comenzar: el cuento es un género antiquísimo que a través de los siglos ha tenido y mantenido el favor del público. Su influencia en el desarrollo de la sensibilidad general puede ser muy grande, y por tal razón el cuentista debe sentirse responsable de lo que escribe como si fuera un maestro de emociones o de ideas. Bueno, cuando dice Van Bosch, ahí al principio, que es antiquísimo, nos referimos a la historia del cuento. Evidentemente viene desde las hogueras, ¿no? Desde el principio de lo que somos como sociedad. Y cuando habla de la responsabilidad, está hablando desde su punto de vista socialista, desde su punto de vista de un escritor con compromiso. Evidentemente no está hablando Juan Bosch de que el cuento es simplemente para distraerse, sino que él está hablando de que su género, el género que él escribe, es un género que tiene importancia porque logra comunicar fácilmente asuntos muy profundos sobre la identidad. Lo primero que se debe aclarar una persona que se inclina a escribir cuentos es la intensidad de su vocación. Seguimos en lo del compromiso, ¿no? Nadie que no tenga vocación de cuentista puede llegar a escribir buenos cuentos. Lo segundo se refiere al género. ¿Qué es un cuento? La respuesta ha resultado tan difícil que a menudo ha sido soslayada incluso por críticos excelentes, pero puede afirmarse que un cuento es el relato de un hecho que tiene indudable importancia. Allí podremos subrayar el primer punto relevante de este texto, que dice: es el relato de un hecho que tiene indudable importancia. Allí podríamos nosotros sacar por antonomasia que hay relatos de cosas que no son importantes. Entonces, esos relatos que no son importantes no son cuentos. El cuento tiene que ser importante, lo que se está relatando en él. Ahora viene, dice: la importancia del hecho es desde luego relativa, mas debe ser indudable. Ajá. Convincente para la generalidad de los lectores. Si el suceso que todo forma el meollo del cuento carece de importancia, lo que se escribe puede ser un cuadro, una escena, una estampa, pero no es un cuento. ¿Qué dice con cuadro? Antes del cuento que conocemos, existían narraciones cortas que llamábamos cuadros de costumbre, que se publicaban en los diferentes periódicos de Latinoamérica
en un periodo de la literatura latinoamericana que es conocido como el criollismo, que devino después en la narrativa modernista. Los cuadros de costumbre, que hay grandes escritores de cuadros de costumbre como Larra, no sé si es español Larra, o peruano, ahorita no recuerdo. De peruano está Palma, que lo publicó, por cierto, en una edición muy bonita, la Biblioteca Ayacucho. Están esos cuadros de costumbres que van narrando situaciones de la realidad nuestra, de lo que sucede en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestras provincias. En Maracaibo hubo interesantes escritores de cuadros de costumbres. Por ejemplo, hay uno que da mucha risa, que si mal no recuerdo lo escribió un señor que se llama José María algo, ahorita me acordaré el apellido, que se llama El Cajista, y es un cuadro de costumbre en su mejor expresión, donde él habla sobre la persona que se encarga de en la imprenta colocar las letras. Llamaban el cajista porque era una caja de moldes donde iban colocando las letras. Entonces el cajista, que era el que pasaba el escrito a los moldes de las letras, se equivocaba, y al equivocarse entonces le cambiaba el sentido a las oraciones. Sí. Vamos a ver si lo consigo. Así fuera algo mínimo, se lo cambiaron. Una coma cambiamos. Una coma. En el sentido de... Sí, totalmente. Bueno. Yo escribí un artículo sobre el costumbrismo en Venezuela, que no sé dónde estará. Si lo consigo, se los envío al grupo. Tengo mucho tiempo que no sé, que no lo veo. Lo escribí para literatura venezolana hace ya bastante más tiempo del que quisiera recordar. El costumbrismo en Venezuela, no aparece por ahí. Bueno, se los enviaré al ensayo. Tengo tiempo que no lo reviso. Con lo mismo, las estampas y las escenas eran nombres que se le daban a narraciones cortas en el siglo XIX. Entonces él dice, aquí en este párrafo hay dos cosas que me gusta mucho destacar. Dice, nadie que no tenga vocación de cuentista puede llegar a escribir buenos cuentos, que es una sentencia terrible. Dice, si tú no tienes esa intuición del cuentista que él después la va a explicar, olvídate, no vas a poder escribir un buen cuento. Y después dice esto, ¿no? Lo de la importancia. La importancia del hecho es relativa, más debe ser indudable. Sabemos que lo que nos importa a nosotros ahorita, quizás a algunos les importa más llevar comida a la casa que venir a un taller literario. Pero los que vienen al taller literario quizás consideran más importante venir al taller literario que ir a hacer una cola para algo. Para hacer una cola de gasolina que está haciendo la cola para la gente ahorita para echar la gasolina subsidiada, ¿no? Sí. Esto lo dice de una forma maravillosa un gran escritor cubano, Cabrera Infante. Su mamá les decía, eran relativamente pobres porque su papá se había ido, y su mamá les decía, ¿qué quieren hoy? ¿Cenar o ir al cine? Nada más tenemos para una cosa. Y bueno, a veces decidían cenar, otras veces decidían ir al cine. Importancia no quiere decir novedad. Caso insólito, acaecimiento singular. La propensión a escoger argumentos poco frecuentes como tema de cuentos puede conducir a una deformación similar a la que sufre en su estructura muscular los profesionales del atletismo. Un niño que va a la escuela no es materia propicia para un cuento, porque no hay nada de importancia en su viaje diario a clases. Pero hay sustancia para el cuento si el autobús en que va el niño se vuelca o se quema, o si al llegar a la escuela el niño halla que el maestro está enfermo o el edificio escolar se ha quemado la noche anterior. Es decir, está pasando algo verdaderamente importante.
Por eso, a veces, nuestras narraciones carecen de un sentido estrictamente literario porque nos enfocamos en describir sin darle importancia a las cosas que suceden, sin destacar algo dentro de todas las cosas que queremos narrar. Narramos a veces un amor, ¿no? Estamos enamorados de alguien. ¿Qué puede interesarnos que el otro esté enamorado de alguien? Bueno, lo que tenemos es que darle importancia a algún aspecto. Si estás enamorado de un narizón, la cosa empieza a cambiar. Si yo lo amo, él está, pero tiene la nariz gigante. Ya va, aquí está pasando algo. ¿Por qué esta mujer se enamora de ese narizón? Claro. Aprender a discernir dónde hay un tema para cuento es parte esencial de la técnica. De la técnica. Esa técnica es el oficio peculiar con que se trabaja el esqueleto de toda creación. Es la tecné de los griegos. O, si se quiere, la parte de artesanado imprescindible en el bagaje del artista. Entonces, cuando habla de técnica, evidentemente está hablando de aguzar la observación, tener la capacidad de mirar profundamente y de determinar en qué lugares se encuentran los elementos para un cuento. Y eso lo va a hacer lo que yo les decía cuando hablamos del oficio de escritor, el todos los días escribir, todos los días escribir, todos los días escribir, como la señora que teje. Todos los días hacer esa manualidad de estar pendiente de qué es lo que nos va a permitir obtener de la realidad el elemento para la literatura. A menos que se trate de un caso excepcional, un buen escritor de cuentos tarda años en dominar la técnica del género. Y la técnica se adquiere con la práctica más que con estudio. Pero nunca debe olvidarse que el género tiene una técnica y esta debe conocerse a fondo. Cuento quiere decir llevar cuenta de un hecho. La palabra proviene del latín computus y es inútil tratar de rehuir al significado esencial que late en el origen de los vocablos. Una persona puede llevar cuenta de algo con números romanos, con números árabes, con signos algebraicos, pero tiene que llevar esa cuenta. No puede olvidar ciertas cantidades o ignorar determinados valores. Llevar cuentas es ir ceñido al hecho que se computa. El que no sabe llevar con palabras la cuenta de un suceso, no es cuentista. Vamos a la idea de llevar cuentas entonces. Si nos vamos a lo numérico, evidentemente, ¿qué podría pasar si nosotros comenzamos un cuento diciendo que son 3 hermanos y al final del cuento son 4? Sacamos mal la cuenta. Es decir, hay que llevar los números, las cuentas claras dentro del cuento. Hay que saber quiénes son los personajes, quizás antes de comenzar a escribir el cuento. Hay que saber dónde se va a llevar a cabo el cuento. Hay que tener más o menos claro si es de tarde o es de noche, porque si está pasando lo que está pasando y dice al principio del cuento que es una noche oscura, sin luna y sin estrellas, y después dice que vio clarito cuando entraba el hombre sin vela en la mano, la cosa se pone difícil. Hay que aprender a llevar una hilación. Es como decir una mentira. Los buenos mentirosos intentan no dar muchos detalles, porque a medida que das más detalles tienes que recordar más detalles. Entonces tienes que saber muy bien dónde vas a ubicar esa mentira. ¿Dónde estabas cuando? No, yo estaba en tal sitio. No le voy a decir más, pero si me pregunta yo sé dónde estaba. Y tienes que saber qué estaba pasando en ese sitio. No, mamá, yo voy llegando, pero si estaba lloviendo. Tienes que aprender a... De paso, diremos que una vez adquirida la técnica, el cuentista puede escoger su propio camino, ser hermético o figurativo, como se dice ahora, o lo que es lo mismo, subjetivo u objetivo, aplicar el estilo personal, presentar su obra desde un ángulo individual, expresarse como él crea que debe hacerlo, pero no debe echarse en olvido que el género, reconocido como el más difícil de todos los idiomas, no tolera innovaciones, sino de los autores que lo dominan en lo más esencial de su estructura. Aquí lanza esta perla, ¿no? Lo hermético y lo figurativo. Porque cuando él está
describiendo esto, el cuento tiene una revolución muy interesante. Están escribiendo cuentos hombres como Cortázar, por ejemplo, que escribe unos relatos que parece que no tienen mucho asidero social o que tienen que ser interpretados como si fuesen una metáfora. Cuando él escribe, cuando lean La Nochebuena de Encarnación Mendoza, se van a dar cuenta que escribe la realidad. Que cuando hablan sus personajes, hablan en jerga. El narrador habla de perfecto castellano, pero el personaje cuando habla dice, ajá, toca hacer, es decir, hablan como habla la gente del pueblo. ¿Por qué? Porque hay narradores que quieren ser, como él los plantea, objetivos. Es decir, tener una objetividad casi sociológica al momento de analizar a las personas que van a narrar. Aquí en Venezuela hay un caso muy famoso. Por ejemplo, está nuestro querido José Napoleón Oropeza, que escribió una novela sobre Felipe Pirela. Y la novela está escrita en tú, no vocea. Felipe Pirela nunca vocea. Y Felipe Pirela era un maracucho que voceaba cuando hablaba. Un pelón. Bueno, es una decisión del narrador. El narrador finalmente dice, esto es una novela, no es una autobiografía de Felipe, no es una biografía científica, esto es una novela. Estamos hablando de literatura. Así que mi narrador tutea. Y tiene dentro de él la libertad. Pero un narrador como Juan Bosch, que escribe cuentos además con sentido social y de identidad de su pueblo, necesita que el cuento refleje la verdad. Un poco lo que pasa con nuestro Rómulo Gallegos. Es decir, ¿qué sería de nosotros en Doña Bárbara si no tuviéramos a esos personajes hablando llanero? Hacia Cará, que digan aquellas cosas. ¿O qué sería del genial, pensemos, Cantaclaro? Si no fuesen esos personajes, y esos personajes no hablaran como hablan. Ese florentino que sale en Cantaclaro no sería llanero realmente, no estarías levantando el espíritu de un llanero. Estarías produciendo un texto no objetivo. Entonces él dice, bueno, después de que usted adquiera la técnica, podrá elegir si va a ser hermenéutico, como dice él, o figurativo. El interés que despierta el cuento puede medirse por los juicios que les merece a los críticos, cuentistas y aficionados. Se dice a menudo que el cuento es una novela en síntesis y que la novela requiere más aliento que en el que la escriba. En realidad, los dos géneros son cosas distintas y es más difícil lograr un buen libro de cuentos que una buena novela. Comparar 10 páginas de cuento con las 250 de una novela es una ligereza. Una novela de esa dimensión puede escribirse en 2 meses. Un libro de cuentos que sea bueno y tenga 250 páginas no se logra en tan corto tiempo. La diferencia fundamental entre un género y el otro está en la dirección. La novela es extensa, el cuento es intenso. Ahí como resume la diferencia de manera magistral, ¿no? A mí me interesa esto de que una novela de 250 páginas se escribe en 2 meses. Me parece interesante esa medida. Y dice, rescatar de este capítulo, el interés que despierta el cuento puede medirse por los juicios que les merece a críticos, cuentistas y aficionados. Está hablando, evidentemente, del resultado del cuento sobre la gente. El novelista crea caracteres y a menudo sucede que esos caracteres se le revelan al autor y actúan conforme sus propias naturalezas, de manera que con frecuencia una novela no termina como el novelista lo había planeado, sino como los personajes de la obra lo determinan con sus hechos. En el cuento la situación es diferente. El cuento tiene que ser obra exclusiva del cuentista. Él es el padre y el dictador de sus criaturas.
No puede dejarlas libres ni tolerar las rebeliones. Esa voluntad de predominio del cuentista sobre sus personajes es lo que se traduce en tensión, por tanto, en intensidad. La intensidad de un cuento no es producto obligado, como ha dicho alguien, de su corta extensión. Es el fruto de la voluntad sostenida con que el cuentista trabaja su obra. Probablemente es allí donde se halla la causa de que el género sea tan difícil, pues el cuentista necesita ejercer sobre sí mismo una vigilancia constante que no se logra sin disciplina mental y emocional, y eso no es fácil. Entonces, aquí él plantea la diferencia fundamental de la novela que nos anunció en el párrafo pasado, y habla de algo muy sencillo, es decir, el cuentista no puede permitir que nada dentro del cuento esté fuera de su orden. Si hay algo dentro de un cuento que no desarrollaste, va a ser algo que va a afear el cuento y que va a terminar haciendo que el cuento se estropee, que el cuento esté mal. Entonces, un buen cuentista es un dictador de todo lo que sucede dentro del cuento. Es el dueño absoluto de lo que pasa dentro del cuento. Y debe de mantener, y ahí es donde lanza esta idea, la tensión. ¿Por qué cuando leemos un cuento hay tensión? Sentimos que estamos metidos y que parece que va a suceder algo ya. Porque el cuentista lo ha diseñado así. No hay nada que produzca distensión, como en una novela. Es decir, pensemos en 100 años de soledad. Cuando muere el coronel Aurelio Buendía, se muere haciendo los pescaditos, eso que se muere porque se paró, estaba haciendo los pescaditos, salió a la puerta y vio que pasaba el circo y murió en ese momento, allí de pie. El coronel Aurelio Buendía se salvó, el mismo que cuando comienza la novela, el que se salvó del fusilamiento, el que el papá lo llevó a ver el hielo. Todo esto le sucede a Aurelio Buendía, pero Aurelio Buendía se muere un poco más allá de la mitad de la novela. Después de que muere Aurelio Buendía, la novela entra como un letargo, porque después viene el problema de la rebelión bananera, vienen otros casos que suceden dentro de la novela, en 100 años de soledad. Pero García Márquez nos dio como un respiro, nos dijo, deténganse un momentico que lo que vamos a hablar ahorita es otra cosa. El coronel cumplió su etapa aquí, como cuando llovieron flores amarillas después de la muerte de José Arcadio, el padre. Les pongo el ejemplo de 100 años de soledad porque la conozco muy bien. Pero cualquier novela usted se va a encontrar que hay momentos de tensión y momentos de distensión para poder aguantar el largo camino que te toca. Pensemos en el Quijote, ¿no? Sale de una aventura y empieza a caminar y se mete en otra. Y así va avanzando de aventura en aventura. Cada capítulo también es como un desahogo. En el cuento no sucede eso. Una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Por lo menos en relación a, no sé si es un cuento, El Viejo y el Mar o La Perla. Por lo menos en el caso del Viejo y el Mar, cuando él captura al pez y hay un momento de tensión que a mitad más allá se cubre un poco más de la extensión de la historia. ¿Es un poco eso así o...? Mira, el caso de esas dos novelitas, El Viejo y el Mar y La Perla, son dos novelas. Son dos novelas, las considera así la crítica, y yo creo que tiene que ver con esto mismo, con los momentos de distensión que tienen por dentro. Y cómo el narrador, a pesar de que son breves, son un texto de 60 páginas, te permite respirar dentro de la obra y tratar varios temas y varios tiempos. Pero en el caso del Viejo y el Mar era el momento en el cual la tensión del pez que captura a Santiago y el momento en que captura el pez y todo, hasta que quiere llegar a llevar el pez al pueblo, es también un poco... Bueno, pues es que hay que ver también que Hemingway es un maestro de narración breve, ¿no? Sí, también. Eso él aplica todas sus técnicas en la construcción de su narrativa, pero date cuenta de que el final no es tan intenso como ese momento, como ese clímax. El caso no tiene por qué compararse, pero el caso de Casa Tomada,
también es intenso. Sí. Creo que te Mira, impresiona. ese es más cuento, ¿no? Tomada, sí. En la casa tomada es de principio a fin. No hay ningún... Sí, no hay distensión, no hay paz, no hay posibilidades de una pausa. Entonces, él introduce tensión que produce la intensidad del cuento. Recordemos que ya nos ha dicho que la novela es extensa y el cuento es intenso. ¿Qué produce la intensidad en el cuento? La tensión que genera el narrador al no permitir que haya nada que entorpezca el desarrollo de la trama, el desarrollo de la historia. Fundamentalmente, el estado de ánimo del cuentista tiene que ser el mismo para recoger su material que para escribir. Seleccionar la materia de un cuento demanda esfuerzo, capacidad de concentración y trabajo de análisis. A menudo parece más atrayente tal tema que tal otro. Pero el tema debe ser visto no por su estado primitivo, sino como si estuviera ya elaborado. El cuentista debe ver desde el primer momento su materia organizando el tema, como si ya estuviera el cuento escrito, lo cual requiere casi tanta atención como escribir. Esto es pura técnica, ¿no? Puro oficio. ¿Qué es lo que te plantea? Bueno, mientras tú estás pensando en el cuento, tienes que pensar una vez cómo lo vas a escribir. No es solo recoger una idea, decir, ay, me gustaría escribir un cuento sobre un policía. Sí, pero ¿cómo lo vas a narrar? Es decir, tienes que, antes de escribirlo, como ejercicio mental, tienes que saber cómo lo vas a narrar. Si vas a comenzar con el policía muerto, si vas a comenzar con la mujer del policía llamándolo por teléfono. Es decir, tienes que estructurar todo lo que va a suceder mucho antes de escribirlo. El verdadero cuentista dedica muchas horas de su vida a estudiar la técnica del género, al grado que logre dominarla en la misma forma en que el pintor consciente domina la pincelada. La da, no tiene que premeditarla. Esto cuando uno ha visto a un gran pintor pintar, sabe que el pintor no está pensando si ahí va blanco o va negro. Sencillamente pone el blanco y pone el negro, y pone el amarillo y va trazándolo. El que estudia pintura pasa horas pensando de que cómo va a ser ese cielo, porque el cielo no se le dañe. Y pasa todo el día pensando, y si le meto algo más y se daña la obra, y si echo a perder todo lo que he hecho ya, por ponerle negro en ese punto. Esa técnica no implica, como se piensa con frecuencia, el final sorprendente. Lo fundamental en ella es mantener vivo el interés del lector y por tanto sostener sin caídas la atención, la fuerza interior con que el suceso va produciéndose. El final sorprendente no es una condición imprescindible en un buen cuento. Hay grandes cuentistas como Anton Chekhov que apenas lo usaron. A la deriva de Horacio Quiroga no lo tiene. A la deriva es un cuento que tiene una tensión espectacular, no sé si ustedes lo han leído. Es un hombre que está en el monte haciendo sus cosas y lo pica una serpiente. Ve a la serpiente y se da cuenta que es venenosa. Y baja corriendo al rancho a decirle a la mujer que lo picó una serpiente, que le dé agua, que le dé aguardiente. Dame aguardiente, dame aguardiente. La cuestión es vertiginosa, ¿no? Y la mujer le da aguardiente y el tipo tira, no te dije que me dieras agua, que me dieras aguardiente, pero te estoy dando el aguardiente. Y el hombre ve que es un veneno que no siente el sabor, se monta en la canoa y va a donde su compadre, que tiene años peleado con él, a que le abra la puerta y el compadre no le abre y se vuelve a montar en la canoa y dice, bueno, en una hora estoy en el pueblo, y va sintiendo todo lo que el veneno le produce hasta que se muere. Y el relato es que la canoa cruzó el pueblo y siguió el río, ¿no? El Paraná, si mal no recuerdo. Pero entonces la caída del cuento es desde la profunda tensión de que te picó la culebra hasta el hermoso atardecer donde va la canoa bogando sin
que nadie la detenga por el río con el hombre muerto. No hace falta un final sorprendente. Ya tú sabías que el tipo se iba a morir. Sorprendente que se hubiese salvado. A la deriva de Horacio Quiroga no lo tiene, el final sorprendente, y es una pieza magistral. Un final sorprendente, impuesto a la fuerza, destruye otras buenas condiciones de un cuento. Ahora bien, el cuento debe tener su final natural, como debe tener su principio. Esto es un párrafo fundamental. De allí sacamos dos cosas de este párrafo. A mí me encanta lo que ya les lo del pincel, ¿no? Es decir, lo de saber utilizar las palabras sin premeditarlas mucho, pero es un asunto de la técnica. A medida que vas aprendiéndolo, bueno, vas sabiendo cómo desarrollar la esencia de tus personajes y dónde mantener la atención, pero se aprende. Y luego esto del tantán, es decir, es el problema de la canción, es decir, si no hay tantán no terminó la canción. Un cuento no necesita tener tantán, es decir, no necesita tener y vivieron felices para siempre, no necesita tener un final premeditado, que tú sepas que llegó al final. A veces un final abierto, como el caso de La casa tomada de Cortázar, o un final abierto, con tantos finales abiertos. A mí me gusta de Cortázar también La caricia más profunda, un cuento que me gusta mucho, ya lo compartimos en Maracaibeño. Es un cuento delicioso, porque no sabes lo que al final te deja como la gran expectativa de lo que pasó, ¿no? No te dice qué hicimos. Un final abierto a veces también es tan emocionante y tan intrigante como cualquier cuento. Hay un cuento genial de Hemingway que se llama La cima del Kilimanjaro, que muy parecido a La deriva, trata de una persona que está cruzando la cima del Kilimanjaro y fallece en el medio de la subida en helicóptero, si no me recuerdo, ahorita no me acuerdo muy bien, tengo mucho tiempo que no lo leo, pero esas descripciones son muy intensas. Entonces, esa es la intención del cuento, generar intensidad, no generar sorpresa. Entonces, querer guardar un secreto hasta el final del cuento es a veces absurdo. Y eso no es lo que va a causar la intensidad en el relato, el guardar el secreto. Es decir, ¿y quién se robó la bola de cristal? Como Scooby-Doo. ¿Qué puede ser más repetitivo que la estructura de Scooby-Doo? Al final uno decía, no, al principio yo me ponía a decir, ese debe ser el malo, porque siempre era la misma estructura. Al final era uno de los que había salido al principio. Sí. El mayor. Entonces querer mostrar siempre una sorpresa al final no es una fórmula general del relato, del cuento. No importa que el cuento sea subjetivo u objetivo, que el estilo del autor sea deliberadamente claro u oscuro, directo o indirecto. El cuento debe comenzar interesando al lector. No importa el estilo. Una vez cogido ese interés, el lector está en manos del cuentista. Y este no debe soltarlo. A partir del principio, el cuentista debe ser implacable con el sujeto de su obra. Lo conducirá sin piedad hacia el destino que previamente le ha trazado. No le permitirá el menor desvío. Una sola frase, aun siendo de 3 palabras, que no esté lógica y entrañablemente justificada por ese destino, manchará el cuento y le quitará esplendor y fuerza. Kipling, el de la historia de las tierras vírgenes, el de Mowgli, refiere que para él, y es más importante lo que tachaba que lo que dejaba. Quiroga afirma que un cuento es una flecha disparada hacia un blanco, y ya se sabe que la flecha que se desvía no llega al blanco. 2 ejemplos maravillosos, ¿no? Pero aquí está hablando del principio del cuento, de la importancia de agarrar al lector por la cabeza en el primer momento. Por eso
escribir la primera línea de un cuento siempre es muy difícil, porque tienen que enganchar al lector. Hay muchas técnicas. Cuando leamos a Anderson Inver, él le dedica al inicio del cuento un buen capítulo y habla acerca de diferentes técnicas que hay para eso, ¿no? La manera natural de comenzar un cuento fue siempre el había una vez o érase una vez. Esa corta frase tenía y tiene aún en la gente del pueblo un valor de conjuro. Ella sola bastaba para despertar el interés de los que rodeaban al relator de cuentos. En su origen, el cuento no comenzaba con descripciones de paisajes, a menos que se tratara la presencia o la acción, a menos que tratara la presencia o la acción del protagonista. Comenzaba con y pintándola en actividad. Es decir, anteriormente los cuentos comenzaban con alguien haciendo algo. Había una vez un gato con botas. Había una vez un pueblo donde vivía un rey y el rey era déspota. Había una vez, siempre te presentaba de una vez al personaje para que tú tuvieses el objeto claro de la narración. Aún hoy, esa manera de comenzar es buena. El cuento debe iniciarse con el protagonista en acción, física o psicológica, pero acción. El principio no debe hallarse a mucha distancia del meollo del cuento, a fin de evitar que el lector se canse. Esto es como en cine. Si ustedes comienzan la película, usted ve quién es el protagonista, porque el protagonista regularmente en la película sale en las primeras tomas. Y después, a los minutos, te das cuenta de cuáles son los problemas. Y te empiezan a presentar problemas. Una película difícil de leer o que pierde el interés de la gente es la que lleva 15 minutos y usted no te ha dicho de qué trata. No sé si a ustedes, yo digo, ¿y de qué trata esta vaina? Yo me pongo a ver, mientras diseño los libros, me pongo a ver películas, ¿no? Y las escucho y voy viéndolas así con la visión periférica. Pero ya cuando tiene 20 minutos y no me han dicho, ¿y de qué trata esto? Acabo de ver La Sustancia, por ejemplo. ¿Qué cosa? A los 5 minutos ya estaba pegado con la película. Es decir, ¿y yo cómo hago para trabajar y ver esto? Porque es que te llama la atención la cosa grotesca y tan evidente, porque a veces, bueno, depende, como dice, el objetivo o subjetivo del planteamiento. Lo importante es que te están mostrando un problema y te lo muestran. En el caso de La Sustancia es un problema grotesco, gigantesco, es un problema que no puedes evitar, que está deformado de lo grande que es mucho más grande de lo que aparece. El final se convierte en una película gore, no sé si ya la viste. Ah, ¿no la has visto? La spoiler. Ok, vamos allá. Hay que evitar que el lector se canse, hay que evitar que el lector se fastidie, hay que evitar que el lector diga, ajá, ¿y esto para dónde va? Si el lector dice eso, ya se despegó. Se soltó, perdió la rienda. Necesitamos meter el problema o los primeros problemas desde el principio. Saber comenzar un cuento es tan importante como saber terminarlo. El cuentista serio estudia y practica sin descanso la entrada del cuento. Es en la primera frase donde está el hechizo de un buen cuento. Ella determina el ritmo y la tensión de la pieza. Un cuento que comienza bien casi siempre termina bien. El autor queda comprometido consigo mismo a mantener el nivel de su creación a la altura en la que inició. Una sola manera de empezar un cuento con acierto. Hay una sola manera de empezar un cuento con acierto: despertando de golpe el interés del lector. El antiguo había una vez o érase una vez tiene ese suplido, tiene que ser suplido con algo que tenga su mismo valor de conjuro. El cuentista joven debe estudiar con detenimiento la manera en que se inician
sus cuentos los grandes maestros. Debe leer uno por uno los primeros párrafos de los mejores cuentos de Maupassant, de Kipling, de Sherwood Anderson, de Quiroga, quien fue quizás el más consciente de todos ellos en lo que a la técnica del cuento se refiere. Esto es una tarea para el que de verdad desea ser cuentista. Ponte la tarea, quizás no tengas tiempo de leer todos los cuentos, pero si logras venir aquí a la biblioteca, busca las obras completas de Borges y asegúrate de leer el primer párrafo de cada cuento. Y haz anotaciones, pero conócelos todos, los primeros párrafos de los de Quiroga, que tampoco son muchos, son 3, 4 libros de cuentos que tiene Quiroga. Lee el primer párrafo de cada uno de ellos. Después, cuando termines esa tarea, te vas y te lees los que te dejaron más intrigado. Pero es parte de tu formación personal, de tu preocupación por descubrir qué es lo que pasa. Comenzar bien un cuento y llevarlo hacia su final sin una digresión, sin una debilidad, sin un desvarío, he ahí en pocas palabras el núcleo de la técnica del cuento. Quien sepa hacer eso tiene el oficio de cuentista, tiene la técnica del género. El oficio es la parte formal de la tarea, pero quien no lo domine, ese lado formal, no llegará a ser buen cuentista. Solo el que lo domine podrá transformar el cuento, mejorarlo con una nueva modalidad, iluminarlo con el toque de su personalidad creadora. Ese oficio es necesario para que el que cuenta cuentos en el mercado árabe y el que los escribe en una biblioteca en París, no hay manera de conocerlo sin ejercerlo. Nadie nace sabiéndolo, aunque en ocasiones un cuentista nato pueda producir un buen cuento por adivinación de artista. El oficio es obra del trabajo asiduo, de la meditación constante, de la dedicación apasionada. Cuentistas de apreciables cualidades para la narración han perdido su don porque mientras tuvieron dentro de sí temas, escribieron sin detenerse a estudiar la técnica del cuento y nunca la dominaron. Cuando la beta interior se agotó, les faltó la capacidad para elaborar con asuntos externos a su experiencia íntima la delicada arquitectura de un cuento. No adquirieron el oficio a tiempo y sin el oficio no podían construir. Es que hay una cosa muy linda, eso de la beta interior, ¿no? Tenemos cosas que decir. Yo imagino a García Márquez con todos esos cuentos de los abuelos y del pueblo, de Aracataca. La madre siempre le mostraba el diente, ¿no? Le decía, no, esa Remedios la Bella que salió volando porque era tan bella. Viene la madre y dice, no, esa era una muchacha que era muy bonita y que la mamá era muy celosa, y cuando se fugó con un muchacho que se fue para Barranquilla, la madre, en vez de aceptar que se había fugado, dijo que se había ido con todo y los velos hacia el cielo y que había desaparecido porque era muy bella. Y eso lo agarró el Gabo y lo metió en la novela. Pero eso era un cuento del pueblo. Entonces yo imagino a García Márquez con toda esa información en la mente, con esas rifas de gallo, ¿no? Que esa gente eran unas brujas, ¿no? Porque la mujer de Aureliano II era una bruja que lo tenía la amante, ¿no? Porque la esposa era... ¿ah? Sí, porque la esposa era una estirada, pero la Petra era, nacían novillos mellizos, es decir, la vaca le paría 2 novillos, y decían que eso era brujería. Eso es lo que dicen en los pueblos, y el hombre iba con eso en la cabeza,
esperando pacientemente para escribirlo. Si él lo hubiese escrito antes de adquirir la técnica, antes de adquirir el oficio, si lo hubiese escrito antes de escribir los cuentos de Mama Grande, si se hubiese puesto a escribirlo antes de escribir El Color no tiene quien le escriba, él fue poco a poco cultivándose y preparándose para escribir su novela, para escribir su trabajo más grande. Así creo que debemos hacer nosotros, cultivar y guardar nuestra beta interna y seguir practicando para poder hacer lo que queremos hacer de manera brillante. En sus primeros tiempos, el cuentista crea en estado de semi-inconsciencia. La acción se le impone, los personajes y las circunstancias le arrastran, un torrente de palabras luminosas se lanza sobre él. Mientras ese estado de ánimo dura, el cuentista tiene que ir aprendiendo la técnica a fin de imponerse a este mundo hermoso y desordenado que abruma su mundo interior. El conocimiento de la técnica le permitirá señorear sobre la embriagante pasión como Yahvé sobre el caos. Bellísima esa idea, ¿no? Se halla en el momento apropiado para estudiar los principios en que descansa la profesión de cuentista y debe hacerlo sin pérdida de tiempo. Los principios del género, no importa lo que crean algunos cuentistas nobles, son inalterables, por lo menos en la medida en que la obra humana lo es. Yo pienso en Gildardo, que tiene un universo, un inventario de cosas maravillosas que decir. La cultura pop, el asunto de la otredad, del asunto también del patio de donde estás, ¿no? de tu pequeño universo vecinal, de tu casa. Es decir, ¿cómo traducir eso a literatura? Hay que hacer lo que nos está pidiendo Juan Bosch. Utiliza la pasión, la electricidad que te dan todas esas imágenes y aprovecha esa pasión que te energiza, que te da ganas de inmortalizar, de crear literatura con ello, pero hazlo para dominar la técnica. Es decir, aprovéchalas, esa imaginación que tienes tan viva y que te motiva a aprender y a venir acá, por ejemplo, para dominar la técnica. Y va a llegar el momento en el que vas a estar estudiando la técnica y dominándola casi sin darte cuenta, porque lo que te ha motivado es tu pasión interna. La búsqueda y la selección del material es una parte importante de la técnica. De la búsqueda y la selección saldrá el tema. Parece que estas dos palabras, búsqueda y selección, implican lo mismo. Buscar es seleccionar, pero no es así para el cuentista. Él buscará aquello que su alma desea. Motivos campesinos o de mar, episodios de hombres de pueblo o de niños, cuentos de amor o de trabajo, es lo que su alma desea, dependiendo cada quien, ¿no? Una vez obtenido el material, escogerá el que más se avenga a su concepto general de la vida y con el tipo de cuento que se propone escribir. Entonces hay dos cosas. Él dice, está la búsqueda y después está la selección. Y aunque parezcan la misma cosa, él siente que están como en dos niveles. La búsqueda de temas, los de Elena, que siempre nos busca, nos ha venido últimamente con esos temas amorosos, de amor, de encuentro con la palabra, de intentar conseguir el desahogo dentro del texto, ¿no? Esas cuitas de amor de Elena, ella tiene que determinar si le interesa escribir por allí y después de ese inventario general, seleccionar lo que se parezca más a lo que ella tiene que escribir en ese momento. Es decir, hoy tengo estas inquietudes, voy a analizarlo, voy a seleccionar porque voy a hablar sobre una mujer despechada que quiere olvidar a ese tipo. Ajá.
ahora que ella lo quiere olvidar, que ya sé más o menos, ¿cómo lo voy a plantear yo dentro del cuento? Y en base a lo que yo siento hoy. Esa parte de la tarea es sagradamente personal. Nadie puede intervenir en ella. A menudo la gente se acerca a novelistas y cuentistas para contarles cosas que le han sucedido. Temas para novelas y cuentos que no interesan al escribir porque nada le dicen a su sensibilidad. Ahora bien, si nadie debe intervenir en la selección del tema, hay un consejo útil que dar a los cuentistas jóvenes: que estudien el material con minuciosidad y seriedad, que estudien concienzudamente el escenario de su cuento, el personaje y su ambiente, su mundo psicológico y el trabajo con que se ganan la vida. Recuerden que estamos hablando de un cuentista, él, de experiencia objetiva, histórica, tal. Pero es muy interesante que esa señora despechada que va a narrar Elena, uno sepa qué es ella. Es decir, si tú sabes que la que está narrando es costurera, te va a dar ideas para que haya metáforas de costura dentro de la obra. O si tú sabes que ella está deprimida, el personaje, o que está alegre, o que se fumó un tabaco de marihuana, es decir, lo que nosotros le queramos dibujar, pero tenemos que tener esa conciencia para después poderla escribir. Debemos saber hasta dónde trabaja. Mira lo que él dice aquí: el escenario del cuento, no de interpretando el personaje, sino el escenario del cuento. ¿Dónde sucede? Sucede en Maracaibo. Había calor, había luz, estaba en racionamiento cuando estaba pasando la cosa. Era de noche. O sucede en Mérida, o sucede en Suiza. Después dice saber quién es el personaje, ¿no? Pero dice el personaje y su ambiente. No es lo mismo el escenario del cuento que el ambiente del personaje. Ah, poeta, pero cuando uno lo quiere hacer como más universal, pues, o sea, ya me entiende. Como en un lenguaje que... Alguien dijo, ahorita no recuerdo quién, aquella cosa de que si quieres ser universal, habla de tu aldea. Ah. Porque el problema que le sucede a alguien que vive en Santa Lucía No puede ser. es el mismo que le sucede a alguien que vive en el Sol Amado. Solo cambiará el techo y las paredes de abesto, pero si hay un drama humano allí, va a coincidir con el drama humano de los franceses y de los ingleses. Que a nosotros no nos llegue el agua, ok, no nos llega el agua, pero ambos tenemos la misma necesidad de beber agua. Es un poco como la idea de que también el otro puede ser atractivo en términos exóticos. No sé si es válida esa argumentación. No sé si en términos exóticos, O por lo menos de lo diferente. pero cuando yo leo, Para no sonar como muy antropológico, ¿no? ahorita tenemos unos libros allí nuevos que llegaron a la librería. Estoy loco por quitarle el papel y ponerme a leer unos cuentos sobre, sí, pues llegaron sellados, unos cuentos tradicionales chinos. Cada vez que yo leo algo sobre China, yo tengo la conciencia que tengo una ignorancia gigantesca sobre lo que es la cultura china. He intentado siempre alimentarla porque me parece que es milenaria y es más antigua que la propia cultura griega y no la conocemos. Entonces, a mí me da mucha curiosidad y la literatura china me causa curiosidad. Yo creo que también a veces como en su momento tuvo, por decir, en estos días se estaba celebrando el encuentro entre Janet Rodríguez y Carlos Mata. Estaban celebrando los 30 años de La Dama de Rosa, la novela esta, La Dama de Rosa, o no me acuerdo ahorita la otra. Entonces el Bunker produjo esa novela en España con una característica tan particular como el contexto venezolano, como fue tan atrayente para los españoles. Claro, Incluso, lo que te quería decir con lo de lo exótico es que verdaderamente a veces tenemos intereses sobre las cosas que desconocemos. como las series turcas, por decirlo.
O sea, me parece A interesante. mí como- todavía no me han llamado la atención las series turcas, pero, tuvo cierto atractivo para un grupo. pero finalmente coincidimos en los aspectos melodramáticos de esta serie. Son lo mismo que nos hizo Delia Fiallo con Corín Tellado y con las telenovelas latinoamericanas de los años 60 y 70. Yo vi, pensando en algo turco, vi el preso número 7, creo que era que se llamaba, una peliculita turca que ponía a llorar a todo el mundo porque era un muchacho o un señor con un compromiso cognitivo, es decir, lo que dirían los maracuchos mongólicos, que había tenido una niña y tenía a una mamá vieja que lo ayudaba, que los cuidaba a los dos, a la niña. Entonces al tipo se lo llevan preso y lo acusan de la muerte de un niño que él no lo comete, él no fue el que lo mató, pero total, lo condenan a muerte y tal, todo un drama de que lo van a matar al señor y todo el mundo sabe que el tipo es inocente porque no puede matar a una mosca y todo el mundo llora, pero el drama que está de fondo es el drama humano. Claro. El drama que está de fondo está en El Conde de Montecristo. El drama que está de fondo está en cualquier novela del naturalismo francés. Es decir, estamos en presencia de que esos diálogos son los diálogos de la humanidad. Entonces, cuando tú quieres ser universal, lo mejor es que hables de la calle que pasa frente a tu casa. Es mi planteamiento. Claro. Pero Como lo conocí, el mundo psicológico, lo conocí lo secundario. otro de los elementos que dice en este párrafo es brillante, ¿no? El mundo psicológico. ¿Cómo es de importante nosotros imaginarnos el mundo psicológico de nuestros personajes? El mundo psicológico. Si nos ponemos serios, como dice él también, que habla sobre la seriedad, ¿no? Si nos ponemos serios a la hora de escribir, tenemos que analizar todos esos aspectos antes de escribir. Escribir cuentos es una tarea seria y además hermosa. ¿Cómo incluye? Él insiste en la seriedad, ¿no? Arte difícil, tiene el premio en su propia realización. Hay mucho que decir sobre él, pero lo más importante es esto. El que nace con la vocación de cuentista trae al mundo un don que está en la obligación de poner al servicio de la sociedad. Se compromiso. La única manera de cumplir con esa obligación es desenvolviendo sus dotes naturales. Y para lograrlo tiene que aprender todo lo relativo a su oficio. ¿Qué es un cuento? ¿Y qué debe hacer para escribir buenos cuentos? Si encara su vocación con seriedad, estudiará a conciencia, trabajará, se afanará por dominar el género, que es sin duda muy rebelde, pero dominable. Otros lo han logrado, él también puede lograrlo. Yo soy un poco más modernista y siento que hay motivos para escribir literatura que no son solamente cambiar al mundo, ¿no? Pero hay que analizarlo en el contexto en el que está llevándose a cabo esto. En el país, que era Venezuela, era un naciente país de izquierda, con un presidente de izquierdas como Betancourt, y que a quien tenía enfrente, ¿no? A toda la playa de escritores de izquierda de Latinoamérica, y que para bien o para mal, la mayoría de los maestros del cuento latinoamericano son hombres y mujeres de izquierdas. Quiero cerrar leyéndoles un relato para que veamos un poco cómo funciona esto que nos plantea Bosch en sus apuntes sobre el arte de escribir cuentos. Vamos a ver. Tiene que ser corto porque tenemos poco tiempo.
Vamos a ver si este relato, y lo vamos analizando, vamos a cometer el deicidio de irnos deteniendo a analizar el relato. Este es un clásico que se llama Diles que no me maten, de Juan Rulfo. Comienza con un diálogo. Imagínense cómo atrapa una vez al lector. Diles que no me maten, Justino. Anda, ve a decirles eso, que por caridad. Así diles que lo hagan por caridad. Así comienza el primer párrafo del cuento. Diles que no me maten, Justino. Maten por caridad. Anda, vete a decirles eso, que por caridad. Así diles que no lo hagan por caridad. ¿Qué nos está diciendo Rulfo en el primer párrafo? Ya ahí nos dice que lo quieren matar a un personaje. Y después que el personaje es culpable, porque no es porque soy inocente, no. Dile que es por caridad, que me tengan lástima. Nos está revelando tanto la historia y al mismo tiempo dice, ajá, ¿y qué va a pasar aquí? El hijo le responde, Está por humanidad. bueno, digo yo el hijo, ya yo sabía que era el hijo, pero ustedes no lo saben. Nadie sabe que es el hijo para sino más adelante. No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Vuelve el diálogo del otro personaje. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. Otra vez el personaje, un diálogo aquí al principio, ¿no? No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No tengo ganas de eso. Yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. No más diles eso. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Extraordinario eso, ¿no? A pesar de que estoy interviniendo, la obra no nos suelta. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir, voy, pues, pero si de pérdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de mis hijos? La providencia, Justino, ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Qué maravilla cómo nos presenta, sin decirnos la psicología del personaje, ¿no? Es su padre. Finalmente tiene el drama de que tiene su familia, pero va a atender el caso de que el papá le está pidiendo. Es su papá. Lo habían traído de madrugada y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí amarrado a un horcón esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. Espectacular descripción, ¿verdad? No nos suelta el cuento.
¿quién le iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por nomás, como quisieron hacerle ver a los de Alima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Ahí termina el párrafo con 2 puntos, que es una genialidad técnica. Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre, al que él juvencionaba, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la Puerta de Piedra, y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales. Este párrafo no tiene desperdicio. El dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre. Nada más dijo 2 cosas y remató con las mismas 2 cosas. No tuvo que decir más nada. Primero, se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre, y que su compadre don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arriar la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó a tapar otra vez la cerca para que él, juvencionaba, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando. Aquel ganado suyo, que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Otra escena, otra descripción genial, ¿no? Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo, hasta que una vez don Lupe le dijo: mira, Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato. Y él contestó: mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Así, ahí se lo haiga si me lo mata. Y me mató un novillo. Y esto pasó hace 35 años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte corriendo del exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagar la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con que yo andaba no más por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto a mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya 8 hijos. Así que la cosa va para viejo y según yo debería estar olvidada, pero según eso no lo está. Yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solamente con su mujer y sus 2 muchachitos todavía de agatas, y la viuda pronto murió también disque de pena, y a los muchachitos se los llevaron lejos donde unos parientes, así que por parte de ellos no había nada de miedo, pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguirme cobrándome. Cada vez que llegaba alguien al pueblo me avisaban: por ahí andan unos fuereños, Juvencio.
Y yo echaba para el monte, entreverándome entre los mandroños y pasándome los días comiendo verdolagas. A veces tenía que salir a medianoche como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida, no fue un año ni dos, fue toda la vida. Y ahora habían ido por él. Cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilos. Al menos esto pensó, conseguiré con estar viejo, me dejarán en paz. Se había dado a la esperanza por entero. Bella frase. Voy a ponerla en una pared, ¿verdad? Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para el otro, arrastrando por los sobresaltos, y cuando su cuerpo había acabado de ser un puro pellejo, correroso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. Por si acaso, no había dejado hasta que la mujer se fuera. Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada, ni con quién, ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se le fuera como se le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y ésta la conservaba a como diera lugar. No podía dejar que lo mataran, no podía, mucho menos ahora. Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo para que lo siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como ciguas secas, acalambradas por el miedo de morir, porque a eso iba, a morir, se lo dijeron. Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte, y que le sacaba el ansia de los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. Tenía que haber una esperanza. En algún lugar podía aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro Juvencio y no al Juvencio que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos, que se habían apenuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí, debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida, 60 años de vivir sobre ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran, que se fuera. Yo no he hecho nada, yo no he hecho daño a nadie, muchachos. Iba a decirles, pero se quedaba callado.
Más adelantito se los diré, pensaba. Y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo. No lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado, ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al parpadear la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna y él había bajado a eso, a decirle que allí estaba comenzando a crecer la milpa, pero ellos no se detuvieron. Los había visto con tiempo, siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo. Así que ni valía la pena haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres con ese agujero para no volver a seguir, para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos aguantándose las ganas de decirle que lo soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que repegaban o se separaban de él, de manera que cuando se puso a hablar no supo si lo habían oído. Dijo: yo nunca le he hecho daño a nadie. Eso dijo. Pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no volvieron a verlo. Siguieron igual como si hubieran venido dormidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza de algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo, en medio de aquellos 4 hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Mi coronel, aquí está el hombre. Se habían detenido delante del boquete de la puerta y él con el sombrero en la mano por respeto, esperando a ver a alguien, pero solo salió la voz. ¿Cuál hombre?, preguntaron. El de palo de venado, mi coronel, el que usted nos mandó a traer. Pregúntele si ha vivido alguna vez en Alima, volvió a decir la voz de allá adentro. ¡Hey tú! Que si has habitado en Alima, repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. Sí, dile al coronel que de allá mismo soy y que de allí allí he vivido desde hace poco. Pregúntale si conoció a Guadalupe Terreros. Dice que si conociste a Guadalupe Terreros. A don Lupe, sí. Dile que sí lo conocí, ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. Ya sé que se murió, dijo. Y siguió hablando con la misma, como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de carrizos. Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí lo busqué y me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil de crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de 2 días perdido y que cuando lo encontraron tirado en un arroyo todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia. Con esto, con el tiempo parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que lo hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ese, aunque no lo conozco, pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo,
no debía haber nacido nunca. Desde acá, desde afuera, se oyó bien cuando dijo, después ordenó, llévenselo y amárrenlo un rato para que padezca y luego fusílenlo. Mírame, coronel, pidió él, yo no valgo nada, no tardaré en morirme solito, desrengado de viejo, no me mates. Llévenselo, volvió a decir la voz de adentro. Ya he pagado, coronel, ya he pagado muchas veces, todo me lo quitaron, me castigaron de muchos modos, me he pasado cosa de 40 años escondido como apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel, déjenme que al menos el Señor me perdone. No me mates, diles que no me maten. Estaba allí, como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra, gritando. Enseguida la voz de allá adentro dijo, amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache, para que no le duelan los tiros. Ahora por fin se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino, y su hijo Justino se había ido y había vuelto y otra vez venía. Lo echó encima del burro, lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión y luego le hizo pelos al burro y se fueron arrebiatados deprisa para llegar a Palo de Venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. Tu nuera y tus nietos te extrañarán, iba diciéndole. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te han comido el coyote cuando te vean esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia que te dieron. Fin. Tiro de gracia, qué barbaridad. Es una obra maestra ese cuento. Y dése cuenta de cuando uno lee el cuento no hay nada que falte. Si da el nombre de las granjas, da el nombre de los sitios donde está. Nunca dice, por ejemplo, el nombre de la granja que era de Justino, que era ay, se olvidó el nombre del personaje. El coronel. Del El hijo del coronel. El del padre del coronel. del que mataron. El padre del coronel. Venancio, creo que se llama. Algo así. Nunca da el nombre de la granja de él, siempre da de los lugares que necesita. Es decir, no hay un contexto de algo que le haga falta. Todo está, los datos que necesitas en el inventario reducido para mantener la atención siempre. Y termina con el hijo hablándole y preparando el asunto. No hubo necesidad de escuchar tiros, no, porque todo era la muerte del personaje. Es decir, como él sabía que la parte del desarrollo de la obra fue cuando se lo llevan preso, ese camino hasta que llega al punto donde está el coronel, que lo va a interpelar. Es una obra espectacular. Mira, y para mí cumple por completo con los aspectos que... La sorpresa de saber que el coronel es el hijo de quien él mató. Es sorprendente. Bueno, tenemos pendiente Sí, con el hijo de quien. un poema de amor. ¿Lo leemos? Sí. Pásale a Uranía ya. La tarea de esta sesión va a ser Cuento. un inicio de cuento, Un inicio de. Un inicio de... pero no uno, 5 párrafos de inicio de cuento diferentes. Ah,
Cinco caminos, Cinco párrafos cinco y cada uno un inicio de cuento diferente. Ah, o sea, alternativas. la introducción a 5 cuentos. O sea, el inicio es un párrafo. Luego vamos a ver Un párrafo puede ser de 2 o 3 líneas. ok. Pueden comenzar con, había una vez un perro que iba por la calle y tal. Eso 5 veces. Eso 5 veces. Wow. Quizás sean 5 cuentos que escriben en algún momento, ¿no? Pero Pero, Mesa. te escuchas, Murani. Se titula Dejar de amarte. Amarte ha sido mi desdicha. Disculpa que te interrumpa. Es un... ¿Cuál de los 3 aspectos utilizaste? Desamor. Desamor. Amarte ha sido mi desdicha. Juré que me quedaría, mas no puedo mirarte y afrontar que no me querías. Tus ojos se posaban sobre otros mientras abrazaba el anhelo de ser ellos. En la lejanía de un posible encuentro me pierdo. Entre el algodón hay un cardo que pinchó mi corazón. Sangró tanto que se escribió tu nombre sobre la arena. Necesito borrarlo, porque lo nuestro nunca existió más que en mi mente. Te llevarás los besos que no te di, las caricias que no vivimos y los hijos que no tuvimos. No lo sabrás, pero también llevarás el amor que aún en estos versos profeso. ¿Cómo hacemos para que el tema del desamor sea potente? Yo les planteaba que el problema del desamor es que no termina siendo ridículo. Si lo vamos a la materia, analizando el texto como está allí, lo que cuentas, si esa persona ya no te quiere, ¿cuánto le puede doler que tú le digas lo que le dijiste en el poema? Es como el tipo que ya no lo quiere la novia y le escribe "te extraño María" frente al portón de la casa. Lo que le tiene es más rabia porque dañó el portón de la casa con esa vaina. Entonces, los poemas de desamor, hasta donde los he analizado yo, creo que su gran fuerte es cuando el poeta hace conciencia de que al otro no le hiere el poema, sino que el poeta logra mostrar su herida y regodearse en el dolor de su herida. Los poemas de desamor en muchos casos son dirigidos al poeta y no al ser amado, a menos de que querramos hacer lo que hace el ranchero, ¿no? Ir a molestar a la casa de la... Y yo sé que no me vas a abrir la ventana, pero perdóname. Tampoco es un poema de perdón, de no estás pidiéndole perdón, le estás diciendo de lo que te estás perdiendo. Como confesión de sentimientos está bien. Como poema de amor, no sé si logra el objetivo de ser un buen poema de amor. Yo lo revisaría y lo haría dirigida a ti mismo. Esos mismos argumentos, pero para ti. A ver cómo cambia. Sí, porque yo por lo menos yo sentí cuando ella dice no lo sabrás, o sea, allí podría como que una sugerencia, ¿no? Como empezar en eso de para ella, o sea, no lo sabrás, o sea, así se mostraría más la herida. Ajá. Elanita, o alguien que quiera decir algo más sobre eso. ¿Van a decir algo acerca de la... le pido permiso para antes de leer lo mío. Gustavo es muy breve, la actividad la envió y pidió ajeno a su voluntad porque le dio esa fuerte gripe que anda por ahí. Entonces es muy breve, no nos va a robar mucho tiempo. Alma adentro. Ainhoa, es de Gustavo. Tu ausencia es una daga que penetra alma adentro. Allí
donde hace daño. Mientras la sombra del recuerdo me persigue sin tregua, como un perro ovejero encerrando su rebaño. Tiene otro, Cotopaxi. Lava ardiente es mi sangre, no habrá plan de evacuación, al contemplar tu silueta, soy volcán en erupción. Esto lo habla de la voluptuosidad. Sí, ese es un Y el poco primero más- dijo que era el de la voluptuosidad le de quedó, desamor. tiene muchos lugares comunes. Lava, ardiendo, bueno, ya las cosas como redundantes allí. El primero, me gusta lo de el perro ovejero, me pareció una imagen muy interesante. Perro ovejero, Eh, cerrado. Mientras la sombra del recuerdo me persigue sin tregua, como un perro ovejero encerrando su rebaño. Cuando uno ve ese poema, uno siente finalmente que no le está hablando a pesar que está dedicado, es casi como una descripción de su propio sentimiento. Por eso podría funcionar un poco más. Aunque siempre los poemas de desamor, como les digo, terminan rayando en el ridículo, y hay que aprovechar ese ridículo para acercarlo a la literatura más contemporánea, convertirlo en irónico. Pero Mirna también envía un audio, pero no sé si leemos, entonces leemos. no, audio no, sí, dale. Ah, ok. Bueno, yo traté de hacer esto en cuanto a la voluptuosidad. Menudas, sigilosas, las pupilas se entrelazan en el profundo asombro de tu primera impresión. Tal revelación me confronta. Audaz simulo yendo a la par de tu encanto. Se escucha el trazo que susurra al oído, acercando el olfato del aroma del deseo. Moderado epicurio que se presenta hedonista enfocando la mirada. ¿Qué tiene de especial tu nariz? Si aquel fin percibió la fragancia. Por eso es toda perfecta ella, entre bordes de mejillas, como este furtivo encuentro que se disfraza sin prejuicio. Así es el amor, se viste, incita y ata.